Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí. Shavua Tov para los que ya salieron de Shabbat, como es mi caso. Gracias por estar una vez más en esta clase semanal que busca que cada uno eh, pueda escoger el mejor potencial para su vida y desarrollarlo. Hoy nos toca estudiar la parashá Bo y comienza así. Habló el Eterno con Moshe. Ven con Faraón, pues yo he endurecido su corazón y el de sus siervos para mostrarles mis señales y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que hice en Egipto, con las señales que puse ante ellos para que sepan que yo soy el Eterno. Esta es una porción archiconocida porque aquí se produce la liberación de Egipto, la famosa a través de la plaga de la muerte de los primogénitos. Esta es una porción que es la base de Pesaj. Aquí está el sacrificio del carnero, el pintar el dintel de la puerta con sangre, que es el origen de la mezuzá. Aquí tenemos el inicio del año astrológico con la mitzvah del Rosh Hodesh y bueno, mucho más. Es una parashá profunda. Fíjense, antes que nada, yo destaqué dos palabras que se pronuncian exactamente igual, pero que están escritas diferente. Lo primero que tenemos que saber es que para describir al alfabeto en español se dice abecedario, describiendo las cuatro primeras letras de nuestro alfabeto, A, B, C, D, ¿ok? Pero en hebreo el alfabeto se llama Aleph Bet o alefato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Torá nos dice Bo, escrito con Aleph, nos está incluyendo todo el alfabeto. Aunque visualmente leemos Bet Aleph, conceptualmente la inversión de las letras no altera su contenido. Es decir, este título Bo Bet Aleph contiene el alefato entero. ¿Por qué estas dos letras contienen a todo el alefato? Es la pregunta, porque normalmente entendemos que Aleph Tav es todo el alefato, porque es la primera y la última. Entonces, todo lo del medio está incluido. La pregunta es por qué también Aleph Bet es todo el alefato. La respuesta es simple, porque el Aleph representa el todo, el uno, la fuente, lo infinito. Y la Bet representa a la casa, es el espacio en donde lo uno se manifiesta. En resumen, ellas representan la luz y la vasija. Este es el principio básico cabalístico. Aleph sin Bet no se revela y Bet sin Aleph está vacía. Y esto se lleva a todo lo que tiene que ver luz y vasija. Entonces, Bo no significa simplemente ven, significa ven, vamos juntos, entra conmigo. Esto nos enseña que no podemos enfrentar ningún desafío desde afuera del desafío. La mecánica del universo es llevarnos a la casa del desafío para poder encarnarlo y sentirlo, porque naturalmente en nuestra psiquis el desafío lo echamos para afuera. Siempre el conflicto está fuera de nosotros. El problema que tenemos es que aun cuando entramos, como Dios nos dice, ven, aún así no necesariamente vemos
la raíz del conflicto. Y es por eso que vivimos las plagas. Por supuesto, todo esto es un lenguaje metafórico de lo que les estoy hablando. Por eso, el mandato es, entra a el conflicto, al faraón, ven al faraón, entra para poder habitarlo y verlo. Con eso normalmente sería suficiente, pero no. Necesitamos sentir el mal. Por eso la fórmula de la revelación no es un binomio, Aleph-Bet, sino es un trío. Hashem, nosotros y el faraón. ¿Cómo se ve esto? Si no tuviéramos a nadie en quien proyectar nuestra mezquindad, no podríamos verla, porque como les dije el otro día, esto es tratar de ver el ojo izquierdo con el ojo derecho. ¿Cómo hago? Es imposible, ¿verdad? Bo entonces es una fórmula. Como cada desafío es un faraón, yo entro en él con Hashem para vencerlo. Cuando entramos sin Hashem, nos quedamos perdidos en las plagas, mis amigos. Bo entonces es la luz aceptando vestirse de experiencia. Pero cuando la Bet está con la Vav, que es la otra manera como se escribe Bo, cambia su significado. Como ven ahí en la diapositiva. El Bo con el Aleph es vamos, entramos. Y el Bo con la Vav es estar ya adentro. Hashem dice, ven conmigo a Faraón porque yo he endurecido su corazón. La Vav indica que este endurecimiento no es un obstáculo, sino el canal por el cual la conciencia debe pasar. La Vav es siempre un canal. Recuerden eso. En una Vav, por ejemplo, cuando va a fecundarse un bebé, los espermatozoides tienen que pasar por una Vav, pasan por un canal. Yesod para entrar a Malhut es un canal. Esto nos indica, mis amigos, que sufrimos más por el miedo a las emociones que por la emoción misma que nos produce el conflicto. Desde la psicología moderna, esto está clarísimo, porque la emoción, llámese trauma, ansiedad, experiencia, como lo quieran llamar, tiene una curva que busca formar una rueda de principio y final. El miedo a sentir la emoción no deja que esa rueda se complete. Entonces lo que se cronifica no es el dolor, sino la resistencia al dolor. Es como que le ponemos el freno a la rueda para que ella no se complete y no termine de enseñarnos lo que viene. O sea, ella no termina de desconcharse. Es una clipa que está tratando de abrirse como cuando están haciendo un pollito, ¿verdad? El pollito está rompiendo la cáscara pero no termina de salir. Así sucede. Le ponemos resistencia a ese movimiento. Eso es exactamente lo que Faraón representa. Una conciencia que se endurece para no sentir. Por eso le dice a Moshe Bo y no Lej, como se le dijo a Abraham. Es decir, Lej es como te mando a ti, vete por ti. En cambio, vos es yo mando a tu emoción y yo voy de la mano con tu emoción.
Faraón, mis amigos, no es una fuerza independiente, es solo una clipá que oculta la luz divina y cada conflicto es un faraón. La palabra para corazón endurecido es lev ikbati, que comparte raíz con kaved, que quiere decir hígado, pesadez, y con kavod, que quiere decir gloria, honor. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cabalísticamente el faraón representa el yo que se cree separado. Ese yo se llama ego. ¿Qué es lo que sucede con el ego? A el estar separado, él se siente el centro del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad su mundo es él el mismo, es el mismo. Es pura lógica de supervivencia. Al endurecer su corazón, Dios está enseñando, proyectando que el ego se resiste al cambio, que prefiere el sufrimiento conocido a la libertad desconocida. Entonces, el corazón endurecido es el mecanismo de defensa, la negación y la terquedad que nos impide evolucionar. Esas emociones que se resisten al cambio. Desde una mirada psicológica, los personajes de la Torá representan facetas de nuestra propia psique, ¿no? Mis amigos. Por ejemplo, Faraón es el ego rígido o los conflictos. Moisés es la conciencia, la Neshama. Por eso él representa la voluntad de trascender y de conectar con un propósito superior. El conflicto a menudo representa nuestra propia mente cuando nos boicotea. Esto representa patrones neuronales y emocionales tan profundos que parece fuera de nuestro control voluntario. De hecho, el versículo nos dice que esa resistencia es necesaria para el proceso de darse cuenta, para que este darse cuenta sea realmente profundo y transformador. También Elohim, cuando nos habla la Torah de Elohim, nos está hablando de fuerza, de naturaleza o de poder interno. Cuando nos habla de Jabaya, nos habla de bondad, de flexibilidad, de empatía, de libertad. Por supuesto, todo esto desata varias preguntas. La más obvia, ¿por qué es Dios quien endurece su corazón? Vamos a ver Éxodo 10:20. Dice, pero Dios endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas. Fíjense algo, 10 veces dice la Torá que el faraón endureció su propio corazón. Es decir, que su corazón se endureció por sí mismo. Y esto ocurre principalmente en la Parashá Vaerá durante las primeras 5 plagas. Y 10 veces se dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y esto comienza a ocurrir de manera sistemática a partir de la 6ª plaga, que es la plaga de las úlceras. Los comentaristas clásicos como Rashi y Maimónides explican que este patrón 10-10 no es casualidad, es un equilibrio natural, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, Faraón tuvo la libertad absoluta. Él eligió la crueldad y la soberbia 5 veces consecutivas a pesar de las señales. Tras la 5ª plaga se aplica un principio espiritual. Cuando una persona se empeña en un camino de maldad y cierra sus oídos repentinamente, el cielo, entre comillas, su coronilla,
se cierra también. Y entonces el espacio del cerebro en donde está la puerta del arrepentimiento también se cierra. Y empezamos a ver los conflictos como castigos divinos. ¿Es Dios? Sí, es tu Dios interno. En este caso, su libertad interna le obedece a su necedad. Se los dije antes, Jabaya es libertad. Si tu libertad la pones al servicio de la necedad, entonces es tu Dios quien está endureciendo tu corazón. Este conteo 10-10 nos deja una lección importantísima. El libre albedrío tiene un límite de tiempo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Si hoy tenemos la oportunidad de pedir perdón, de cambiar un mal hábito o de ser más empáticos, debemos hacerlos mientras nuestro corazón es aún flexible. Solemos creer que el libre albedrío es un interruptor que siempre está encendido. Sin embargo, la realidad espiritual, la Torá, nos enseña que el libre albedrío es un recurso finito y temporal. Y no siempre podemos elegir lo mismo. En la vida, tanto biológica como espiritual, tendremos muchas oportunidades, pero nuestra capacidad de decisión está condicionada por el momento en el que nos encontramos y cada momento es único. No sabemos cuánto, cuál es el reloj de arena que tiene la oportunidad, pero cuando la dejamos pasar y el libre albedrío agotó su reloj de arena, se cierra la oportunidad. Eso es naturaleza pura, mis amigos. Es una ley. El faraón tuvo 5 plagas previas para elegir libremente, pero al persistir en la opresión, su tiempo de elección se agotó. Por eso nos dice Elohim endureció su corazón. Elohim, ¿quién es? Su propio poder interno, la naturaleza, las leyes del universo. El libre albedrío, mis amigos, tiene un punto de no retorno. Si usamos la libertad repetidamente para el mal, el tiempo termina por cristalizar el carácter malévolo del individuo. Llega un momento en que ya no se elige actuar mal, sino que se convierte en el mal que se ha sembrado. Y les recuerdo que el mal no es una persona con 2 cachos y una cola, no. El egoísmo es el mal. La falta de empatía es el mal. Todo lo que nos separa es el mal. Entonces, no diabolicemos al mal. Simplemente veámoslo. El mal es un canal opcional de aprendizaje. Un canal doloroso, pero un canal al fin. ¿Ok? Entonces, el tiempo transforma una acción libre en un hábito compulsivo. Existen 2 formas de entender el tiempo en relación con nuestras decisiones. En griego se dice cronos y kairos. Cronos es el tiempo lineal que transcurre. Aquí el libre albedrío parece constante. Y kairos es el instante de gracia, el momento oportuno, ese momento que viene dentro del masal. El libre albedrío no solo es efectivo o sea, el libre albedrío realmente funciona o se hace efectivo cuando se ejerce bajo el instante de gracia, en el kairos. ¿Qué quiere decir esto? Que si decides pedir perdón 10 años después de que el vínculo con esa persona
con la que tuviste el conflicto murió, la elección no tiene ya el mismo poder de transformación. El tiempo ha degradado la materia prima de esa decisión. Por eso, la libertad es en realidad la capacidad de responder a tiempo a la demanda que la vida te hace en el presente. Entonces, uno dice, no, lo dejaré pasar, lo veo después. No, la culebra se mata por la cabeza, mis amigos. Las cosas que se posponen pueden servir como para enfriar la emoción, pero no lo dejes pasar mucho tiempo, porque después es Cronos quien se encarga y no Kairos. ¿Ok? Fíjense que otra manera de explicarlo es en la salida de Egipto. El pueblo tuvo que salir con prisa antes de que el pan leudara. Esto lo tenemos en Éxodo 12:39. Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían traído de Egipto, porque no había leudado, pues ellos habían sido echados de Egipto y no podían detenerse, ni habían preparado para sí provisiones. El pan leudado es el símbolo del tiempo que infla el ego. Si dejamos que el tiempo haga estragos en el vínculo con el otro, nosotros estamos leudando un pan. Fíjense que los hebreos, si tardaban un momento más, la ventana de la libertad se habría cerrado y habrían regresado mentalmente a la esclavitud. Hay que ver lo que hicieron. O sea, el carnero era un dios en Egipto y además es un animal bastante escandaloso. Lo ataron a las patas de la cama durante 3 días. Y el seguro que escucharon esos animales chillando y todos los egipcios escuchaban a sus dioses chillando y después fueron sacrificados. Para hacer esto tuvieron que armarse de valor, mis amigos. Tuvieron que de verdad ponerse guáramo, rompiendo límites que el colectivo les había impuesto y sintiendo que la vida se les iba a ir en ese acto, pero lo hicieron. ¿Y qué hacen más adelante? Retroceden con el becerro de oro, vuelven a caer. Vean la gravedad de por qué el becerro de oro fue algo tan grave, porque esto representó en la ruptura del esquema de esclavitud que traían y luego ellos mismos volvieron a caer. Entonces, la Torá nos advierte que si ignoramos nuestra conciencia demasiadas veces, llegará un punto en que la inercia de nuestros actos será tan fuerte que sentiremos que ya no podemos cambiar. Es como si una fuerza superior, un peso pesado, hubiera sellado nuestro camino. Y luego a eso lo llamamos destino o culpamos a Dios por ello. Y de allí es que la Torá misma asume que es Dios quien endurece nuestro corazón, porque lo que decretamos se vuelve real, mis amigos. Ahora fíjense, otra cosa muy interesante es que la Torá utiliza 3 palabras hebreas para hablar de la fuerza que endurece nuestro corazón. La primera es kaved y la vemos en Éxodo 8:11. Nos dice, pero cuando Faraón vio que había alivio, se endureció y no los escuchó tal como Dios había dicho. Kaved quiere decir pesado, denso, pero también kaved quiere decir hígado. Esto quiere decir que un corazón pesado, un corazón con kaved, ¿verdad? Se vuelve lento, se vuelve insensible, no reacciona al dolor ajeno
Esto puede tener que ver con la apatía y la depresión, mis amigos. Cuando el corazón está pesado, no es que sea malo, sino que es lento. No se tiene energía para cambiar. Uno se siente abrumado por la rutina y por los deseos materiales. Te sientes como atrapado en una impotencia, en un ciclo de la vida natural que no te permite salir. Esto también representa la fuerza de gravedad espiritual, mis amigos. Es cuando el yo está tan cargado de egoísmo y materialismo que no puede elevarse. Es el faraón que dice, no me importa, tengo pereza hasta de escucharte. Y es en ese estado en el que sabemos que tenemos que hacer algo, pero lo postergamos. El cuerpo nos pesa, nos da flojera. Ese es Kabed. Luego tenemos Hazak, que es una voluntad de hierro, una terquedad activa. En Éxodo 9:12 dice, pero Dios endureció el corazón del faraón. Y la palabra que usa ya no es Kabed, sino Hazak. Y él no los escuchó tal como Dios lo había dicho a Moisés. Esto tiene que ver con la resistencia que ponemos al cambio. Es la obstinación, mis amigos, y una voluntad agresiva. Aquí no hay apatía, sino más bien hay una fuerza de oposición. Es cuando la persona se pone a la defensiva, cuando la persona ataca, cuando es reactivo ante el argumento de los demás. Representa la rigidez mental, es la negativa de dar el brazo a torcer para no perder la razón, el control. Dios fortalece el corazón del faraón para que pueda soportar la presión de las plagas sin desmoronarse, porque lo necesita entero. Y esto se ve en nuestra vida cotidiana cuando, por ejemplo, nos empeñamos en una discusión aunque sepamos que no tenemos razón. Pero solo por la soberbia, por el orgullo, nos mantenemos firmes en esa razón. Entonces es como un poco absurdo, pero bueno, el orgullo va primero. Eso es Hazak. El otro ejemplo que tenemos en Éxodo 7:3. Y la palabra que utiliza es kashá. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y maravillas en la tierra de Egipto. Kashá, duro. Kashá significa duro. Es como una piedra impenetrable a cualquier argumento racional, mis amigos. Cachá viene siendo áspero, difícil, rígido como una piedra. Entonces a nivel psicológico es como una insensibilidad total. Es el nivel más peligroso, donde la persona ya no siente ni un poquito de dolor del otro. Se ha vuelto impermeable completamente. En la cábala, Kashá se asocia con el juicio severo sin ninguna gota de misericordia. Es una cáscara tan dura que la luz ya no la puede penetrar ni romper. Es la falta de empatía total. Es cuando ves el sufrimiento de alguien y no te genera absolutamente nada. Y esto sepan que todos los tenemos. En el mundo hay tanta, tanta, tanta miseria que todos tenemos el corazón endurecido, porque si no, imagínense lo que sufriríamos viendo tanta miseria. Y esto sucede, mis amigos. Por otro lado, cada plaga tiene su particularidad, pero hay una que sale de la secuencia de cómo se afecta a los egipcios y a los hebreos. Esto lo vemos en Éxodo 10, 21, 24. Dice, entonces Dios dijo a Moshe,
Extiende tu brazo hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tan grandes que nadie pueda palparlas. Moisés extendió su brazo hacia el cielo y una densa oscuridad descendió sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Los hombres no podían verse unos a otros y durante 3 días nadie podía moverse, pero todos los israelitas disfrutaban de luz en sus viviendas. Fíjense que 4 veces en estos versículos aparece la palabra Hoshech, que es oscuridad, tinieblas, negrura, ¿ok? A diferencia de las otras plagas, esta no solo afectó el cuerpo o las posesiones, sino afectó directamente la psique y la percepción de la realidad. Por eso 4 veces se repite la palabra Hoshech. Es una oscuridad que tomó todas las dimensiones del alma, mis amigos. Por eso la Torá describe a esta oscuridad como algo palpable, algo que se densificó en la materia. No era solo falta de luz, era una densidad que impedía el movimiento. El Midrash dice que la oscuridad era tan densa que tenía el grosor de una moneda. Es decir, no solo era ausencia de fotones de luz, era una masa física oscura y negra. El texto dice, no vieron a su prójimo. Psicológicamente, esto representa el egoísmo extremo. Y vean cómo dice en verde. Luego Or Bemoshavatam, Or Bemoshavatam. Es decir, en las moradas, en las viviendas, luz en las viviendas. La palabra que utiliza es Or, Vaihi Or, como en la creación. Entonces, cuando el texto nos dice, no vieron a su prójimo, psicológicamente esto representa el egoísmo extremo. La verdadera oscuridad no es no tener luz, sino perder la capacidad de ver y reconocer el dolor o la existencia de quien está a nuestro lado. El versículo añade, nadie se levantó o se movió de su lugar, no podían moverse. Esto que Esto se parece mucho a cuando estamos en una depresión profunda o a un estado de egocentrismo total. Nos quedamos paralizados en esa máscara. No hay crecimiento, no hay avance, porque para moverse uno necesita un propósito, un objetivo, una dirección. Y la dirección solo puede existir cuando hay Yehi Or, mis amigos, propósito. Mientras Egipto estaba en oscuridad, la Torá dice, pero para todos los hijos de Israel habían luz en sus moradas. Los sabios preguntan, ¿por qué no dice que había luz en Egipto para los israelitas? Dice en sus moradas. Esto nos enseña que la luz no era ambiental, sino interna, mis amigos. La percepción de lo divino es luz para nuestros ojos, es luz para nuestra mirada. La percepción es realidad, mis amigos. Los egipcios, atrapados en la conciencia de esclavizar a otros, crearon su propia oscuridad. Los israelitas, en cambio, al comenzar su proceso de liberación mental, generaron su propia luz. Luz aquí es conciencia de unidad. Este episodio nos enseña cómo detectar nuestra propia plaga de oscuridad, mis amigos, y cómo salir de ella. Si sentimos que llevamos tiempo estancados en un trabajo, en una relación tóxica, en un hábito, sin poder movernos de ese lugar,
probablemente estamos en una oscuridad, en una hosher. La medicina contra la oscuridad emocional es siempre el servicio. En el momento en el que intentas ver a alguien más, ayudarlo o a empatizar con él, la densidad de tu propia oscuridad empieza a disiparse. Si entendemos, mis amigos, que era lo que le decía a Raymond, que nuestro paso por esta vida tiene el propósito de dejar una traza luminosa del camino que transitamos, le facilitaremos las cosas a la Shefa para fluir a través de nosotros en el mundo. No debemos esperar a que el mundo exterior se ilumine. Nosotros tenemos que aportarle la luz. ¿La luz de dónde? De nuestro interior, de nuestra morada. La luz de la Parashá Bo nos recuerda que la paz mental y la claridad son una construcción interna que depende de nuestra conexión con lo divino y con nuestro propósito, porque esa conexión con lo divino es lo que hace que nuestros ojos se iluminen, mis amigos. Ahora, ¿por qué Hosher es una plaga? ¿Qué tipo de dolores puede producirnos como para que pueda ser considerada una plaga? A diferencia del granizo o de las úlceras, la oscuridad no causa una herida física evidente, a menos que te muevas y te caigas, pero a simple vista no causa una herida física evidente. Sin embargo, para la mística se considera una de las plagas más devastadoras que hubo. Fíjense que es la que precede, es la novena plaga, o sea, es la que precede a la muerte de los primogénitos. Cabalística y psicológicamente, Hoshech es una plaga porque representa la muerte del alma en vida. Hay varios tipos de dolores y sufrimientos que se producen. Tenemos el dolor de la profunda soledad. Podemos estar rodeados de gente, pero si no podemos ver a nadie con nuestra morada, luz, Yehi Or Bashamatán, en nuestra morada, si no podemos ver a nadie y nadie nos ve a nosotros, el ser humano, el ser un humano, empieza a desintegrarse, mis amigos, y solamente nos queda el animalito que llevamos por dentro. El mayor dolor aquí es la pérdida de conexión. Un ser humano sin vínculos es un miembro amputado del cuerpo social de la humanidad. No existe una persona sin vínculos. Y tenemos que tener claro que los vínculos tienen que ser sanos. Luego tenemos el dolor de la parálisis, es decir, la frustración. Esto es que nadie se podía mover. Imagínense que todos tenemos sueños. Sabemos que tenemos montones de potenciales. Tenemos piernas y brazos para operar, para caminar, para movernos. Pero sentimos que el aire que nos rodea es de cemento, que no nos permite dar ni un solo paso. Eso es el estancamiento, mis amigos, que produce una angustia existencial. Saber que el tiempo pasa, pero que nosotros estamos atrapados en el mismo punto, en la misma emoción, en el mismo error y no podemos movernos, eso causa dolor, impotencia, frustración. Esa es la plaga Hosher. También tenemos la distorsión como dolor. Es otra manera de la oscuridad. Y esto es cuando la oscuridad toma el control de la imaginación, mis amigos. Sin luz no sabemos si lo que tenemos enfrente es una silla o es un muñeco o es un monstruo o es un ángel. No, no lo podemos saber. Sin luz no lo sabemos.
Y esto está representado por la ansiedad, la paranoia. Cuando perdemos la luz, la claridad mental o la fe, ¿verdad? Empezamos a interpretar todo de forma negativa. Un comentario de un amigo parece un ataque, un silencio parece un rechazo. La oscuridad nos hace sufrir por cosas que no existen, pero que sentimos como reales. Y las creamos nosotros mismos, mis amigos. Otro dolor que es también un hosher es la pérdida de identidad. El faraón quería que nadie fuera un individuo, que todos fueran solo esclavos. Para el faraón eran números. La oscuridad es la plaga de la pérdida del yo conectado con el alma. El dolor de no saber quién eres, para qué estás aquí, hacia dónde vas. Es una desorientación que duele en el alma, mis amigos. Entonces, estas cuatro eh, maneras de oscuridad son estas cuatro hoshes del cual nos habla la Torah. Y todos la vivimos. Es una plaga de actualidad, si se quiere. Por eso es una plaga, mis amigos. Entonces, ¿cómo podemos salir de ellos? Siendo el otro, sirviendo, dando, otorgando. ¿Por qué? Porque lo que hace esa plaga es que no nos permite conectar con el otro. La única manera es estirando el brazo para ir hacia el otro. ¿Ok? Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a Éxodo 12, 35 y 36. Dice, los israelitas habían cumplido la orden de Moisés y habían tomado prestado de los egipcios objetos de plata, oro y ropa. Y Dios hizo que los egipcios tuvieran bien con el pueblo y ellos les concedieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Pregunta, ¿esto era una venganza? Moshe se estaba vengando de los egipcios, del faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Al leer la parashá Bo, podríamos caer en la simplificación de ver las plagas como un desahogo emocional o una revancha del mal que le hicieron a los hebreos. Pero no es eso lo que la Torá nos quiere decir. Las plagas fueron un proceso pedagógico, mis amigos, diseñado para desmantelar pieza por pieza un sistema de opresión que se creía invencible. La opresión no solo encadena el cuerpo, su crimen más profundo es aniquilar la dignidad del ser humano. Por ello, la verdadera justicia no consiste en destruir al agresor, sino en que la víctima emerja dignificada de su situación de esclavitud. Es por eso que Dios no acabó con los egipcios de un solo mamonazo. Los egipcios se autodestruyeron en su necedad por mantener a el pueblo esclavizado. La esclavitud es en esencia la reducción absoluta de la identidad. Cuando el pueblo sale de Egipto con oro y riquezas, no está cometiendo un saqueo. En realidad es un lenguaje metafórico para, para decirnos que están participando en un acto pedagógico. El oro representa el valor robado, la dignidad mellada, mis amigos. Y esta tiene que retornar a quien fue reducido a la nada, porque eso es lo que hace el faraón con los esclavos, reducirlo a la nada. Salir de la opresión en la indigencia solo perpetúa la mentalidad del esclavo.
Lo primero que tiene que hacer una persona que está en la esclavitud de un conflicto, de un sistema, de un pensamiento, de un hábito, es recuperar el valor propio. Eso es lo primero que hay que hacer para reconstruir el yo, a amarse, dignificarse a sí mismo. A menudo la venganza se disfraza de equilibrio, pero es una trampa de la psicología del esclavo, mis amigos. Porque mientras buscamos revanchas, vengarnos, seguimos encadenados emocionalmente a quien nos hirió. Seguimos viviendo en el Egipto de nuestra mente. Debemos comprender que muchas veces el dolor que nos produce un conflicto no emana de la herida presente, sino de una lealtad antigua familiar o de una memoria del árbol de la familia. El agresor actual es con frecuencia la excusa que el sistema encuentra para drenar una energía no resuelta que arrastramos por generaciones. Entonces se genera una sed de venganza que no tiene sentido. Y esta se intensifica cuando somos una víctima no reconocida. Y como viene de una memoria antigua, no puede ser reconocida. Entonces, cuando el daño pasa desapercibido y el vacío busca llenarse con el sufrimiento ajeno, entonces estamos siendo una víctima no reconocida. Sin embargo, la venganza es el vínculo definitivo. Es darle al otro el poder eterno de seguir hiriéndonos a través del recuerdo. Cuando yo deseo vengarme de alguien, que el otro pague lo que me hizo, sigo manteniendo el vínculo con esa persona a través de ese deseo de verlo mal, mis amigos. Existe, por otro lado, una presión mal entendida sobre la espiritualidad que nos obliga a perdonar. La pregunta es, ¿quiénes nos creemos que somos para otorgar perdón desde un pedestal de superioridad moral, mis amigos? A veces esa búsqueda de perdonar es solo una ilusión del ego. La verdadera espiritualidad no exige que abraces a tu opresor. Lo que te pide es que rompas el vínculo con él. Y esto no necesariamente tiene que pasar por perdonar, porque no hay nada que perdonar. Esa persona ha sido solo un drenaje para ti. Pero como esa persona representa ese vínculo, esa persona representa, eh, digamos, esa persona resume en sí misma toda esa historia, que quizás puede ser una lealtad familiar o quizás puede ser, qué sé yo, un abandono X. Entonces esa persona se convierte en el testigo viviente de ese conflicto. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que sentir que le tenemos que otorgar el perdón, que lo tenemos que perdonar por lo que nos hizo? ¿Acaso nosotros somos superiores moralmente a esa persona? Mis amigos, viéndolo desde ese punto de vista, tenemos un argumento. Pero cuando somos nosotros los que agredimos al otro, cuando somos nosotros los que nos convertimos en canales para que el otro drene sus esquemas y su, su basura generacional. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, esa situación de que seamos el drenaje o el canal por donde su
esquema va a pasar no nos exime de la responsabilidad renacional, mis amigos. Si herimos a alguien, por lo que sea, por la razón que sea, debemos buscar la reparación a través de una disculpa sincera. Y si tras ese gesto de integridad el otro permanece anclado en su posición de ataque o rechazo, nuestra tarea es quedarnos en paz total, porque aquí se trata de recuperar tu dignidad. Y esa falta de reciprocidad no debe ser vista como un fracaso, sino como un lenguaje de ruptura, una señal clara de que hay un vínculo que se ha disuelto. Al dejar de esperar que el otro cambie, que el otro pida perdón o que el otro sufra, finalmente estamos cruzando el mar rojo, mis amigos. Hacer justicia al dolor interno no es mirar hacia atrás para ver cómo cae el faraón, ni disfrutar de verlo destruido. Es mirar hacia adelante con el oro de nuestra dignidad recuperada, caminando hacia la tierra prometida de nuestra propia autonomía, mis amigos. La justicia es finalmente la libertad de ya no necesitar al agresor ni siquiera para odiarlo, que sea totalmente indiferente para nosotros. Entonces, el perdón no es para el otro, es para la disolución del vínculo, para que esa persona deje ocupar un espacio mental en nosotros. La disculpa es nuestra limpieza. Pedimos perdón por nuestra propia integridad, independientemente si el otro le gusta o no le gusta, si lo acepta o no lo acepta. Y la paz es la respuesta, es la consecuencia. Si el otro no acepta la disculpa y tú pierdes la paz, sigues bajo su control. Si el otro no acepta la disculpa y tú permaneces tranquilo, saliste de Egipto. ¿Ok? La venganza, mis amigos, promete alivio, pero nunca lo cumple, porque la venganza proviene del arquetipo de la víctima. Y de hecho, ser víctima puede ser un hecho. Puede ser un hecho real, es decir, un daño, un abuso, una invasión, y puede pasar desapercibida. Podemos ser una víctima desconocida. Para que encaje con el patrón integral de la víctima, tiene que darse a conocer, mis amigos. Y la sed de venganza se intensifica cuando creemos que eso va a hacer que nuestro dolor sea menor, que nuestro dolor pase. El problema es que es todo lo contrario. A través de la venganza mantenemos un vínculo o un lazo con el agresor. Por eso la venganza es herramienta del esclavo, es su psicología. Sigo unido a ti porque te di el poder de herirme. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a analizar esos sentimientos que tenemos cuando tenemos un conflicto con otra persona y cómo seguimos dándole nuestro poder a esa persona de herirnos. Ahora vamos al último punto del estudio de la parashá, que es Éxodo 12:2. Dice: Este mes os señalará el principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. A primera vista, mis amigos, parece extraño que en medio de las plagas y la tensión de la salida de Egipto, Dios se detenga para darnos una clase de astronomía
o para dictarnos un calendario. Sin embargo, hay varias razones fundamentales por las cuales el control del tiempo es el primer paso hacia la liberación, es la primera mitzvah antes de la liberación de Egipto, fíjense. Lo más básico que es que un esclavo es alguien que no tiene control sobre su agenda. Un esclavo se levanta cuando el amo decide y trabaja hasta que el amo se lo permite. Su tiempo no es suyo, es un recurso de otro. Al entregarle el calendario a Israel, Dios le está devolviendo la propiedad sobre su vida, mis amigos. Contar el tiempo es un acto de soberanía. Solo una persona libre puede decidir qué hacer con su tiempo, con el mañana, con el hoy, con el ayer. La clave está en la palabra lahem, que quiere decir para ustedes. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que esto es decisión personal de cada quien. Lo genial del calendario lunar es que siempre lo tenemos que estar revisando, porque los días no son fijos como en el calendario gregoriano, que está hecho para esclavizarnos. Egipto adora lo inmóvil, lo fijo y lo que no tiene conciencia. En cambio, el calendario lunar está vivo. Él nos obliga a contar el tiempo realmente. Siempre tenemos que revisar si un mes dura 29 o 30 días, si el Rosh Hodesh de tal mes coincide con tal época, con el solsticio, con el equinoccio, etcétera, etcétera, etcétera. La esclavitud es un ciclo sin fin de lo mismo. Al establecer un mes primero, Dios introduce la idea de un propósito, una meta, porque tenemos primero, segundo, tercero. La libertad no es solo salir de, sino vamos hacia allá. El calendario permite marcar hitos, recordar el pasado y proyectar un futuro, transformando la existencia de una supervivencia diaria en una historia con significado, mis amigos. Por eso Dios no solo sacó a los israelitas de Egipto, sino que les dio las herramientas para que dejaran de pensar como esclavos. Al darles el calendario les dijo, a partir de ahora, el tiempo es vuestro para santificarlo. ¿Cómo? A través de los Hagim lo podemos santificar, mis amigos. Y esto es lo que a mí me parece maravilloso y con esto quiero cerrar porque pronto viene Purim y pronto nos preparamos para Pesaj. Nosotros, con este conocimiento, con este estudio, tenemos la bendición de poder santificar el tiempo. Ustedes saben que la diferencia entre un pan y una jala es la santificación que uno le hace, la bendición que uno le hace. Mientras no le haces la bendición, eso es un pan. Cuando le haces la bendición, es una jala, es un instrumento de luz para ti. Y eso sucede con el tiempo, mis amigos. El tiempo puede ser un instrumento de gracia divina porque a partir de los Hagim podemos conectarnos con fuentes de energía poderosas de misericordia, de bondad, de prosperidad, de avance, o puede ser Cronos. Cronos es si estudian la mitología griega se van a dar cuenta que Cronos es cruel. Cronos es uno de los dioses griegos implacable. Kairos no. Y allí es donde nosotros tenemos que estar conectados. En los Hagim, nosotros tenemos la oportunidad de absorber energías maravillosas y de santificar
el clima, la atmósfera, nuestra casa, el sitio donde estamos. Estamos santificando algo que es impalpable, algo que está circulando, que nos arrastra en el día a día. Entonces, en lugar de arrastrarnos como esclavos, como esos, eh, ¿cómo se llama? Esos esclavos que van, los prisioneros que van atados con esposa uno tras otro, nosotros estamos surfeando la ola del tiempo, mis amigos. Y eso es una bendición. Cada cosa que hacemos, cada hagim, cada pequeño ritual, es una santificación del tiempo y del espacio. Y eso es una maravillosa oportunidad que tenemos, mis amigos. Yo no sé si ustedes pueden ver, yo sé que hay mucha gente que está nueva, pero también hay mucha gente que tiene mucho tiempo estudiando conmigo. Tienen que ver cómo era su vida antes y cómo es ahora, cómo ha cambiado en todos los aspectos que tienen en su vida. ¿Por qué? Gracias a esa santificación del tiempo y el espacio. Vamos entonces ahora a las preguntas.